no eres lo suficientemente buena para mi familia. Las palabras cayeron como un cuchillo lento, preciso, cruel. No hubo gritos, ni una escena dramática como en las películas. Solo silencio. Un silencio que se extendió entre Valeria y Sebastián como un abismo imposible de cruzar. El sonido tenue de los cubiertos, las conversaciones lejanas del restaurante elegante, el tintinear de las copas, todo siguió igual, como si el mundo no hubiera cambiado en ese instante. Pero para Valeria, todo se había derrumbado. Ella lo miró fijamente, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de duda, de arrepentimiento, algo que le dijera que aquello no era completamente cierto. Pero no encontró nada. Sebastián estaba sereno, firme, incluso un poco incómodo, pero no arrepentido. ¿Eso es todo lo que soy para ti?, preguntó ella en voz baja, intentando mantener la dignidad que apenas le quedaba. Sebastián suspiró, evitando su mirada por un segundo, como si reunir fuerzas para ser cruel fuera necesario. No se trata solo de ti, Valeria, es mi familia, su reputación, su mundo. Tú no encajas. No encajas. Esas palabras retumbaron en su mente. Después de 3 años de amor, de sacrificios, de sueños compartidos, todo se reducía a eso. A no encajar. Valeria sintió un nudo en la garganta. Recordó cada momento vivido con él, las risas, las promesas, las noches en las que él le aseguraba que ella era lo mejor que le había pasado. ¿Había sido todo una mentira? ¿O simplemente no fue suficiente? Yo te amaba, susurró, casi sin voz. Sebastián cerró los ojos por un segundo. Y yo también, pero eso no siempre es suficiente. Esa frase fue el final. Valeria no lloró frente a él. No le dio ese poder. Se levantó lentamente, tomó su bolso y lo miró por última vez. No con odio, ni siquiera con tristeza profunda, sino con una especie de vacío. Algún día entenderás lo que acabas de perder. Y se fue. Afuera, la lluvia caía con fuerza, empapando las calles, mezclándose con el caos de la ciudad. Valeria caminó sin rumbo, dejando que el agua ocultara las lágrimas que finalmente no pudo contener. Cada paso dolía, cada recuerdo pesaba, pero había algo más, algo que la aterraba aún más que la ruptura. Un secreto que llevaba semanas guardando. Esa misma noche, en la soledad de su pequeño apartamento, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, tomó aquella prueba una vez más. 2 líneas. Positivo. No uno, sino 2 latidos comenzaban a formarse dentro de ella. Valeria se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro mientras sollozaba. No sabía qué hacer. No tenía a nadie. Sebastián ya no estaba, y después de lo que le dijo, no había forma de regresar a él. Y aún así, esos bebés, eran lo único que le quedaba de ese amor. Los meses que siguieron fueron una lucha constante. Valeria vendió sus pocas joyas, dejó el apartamento que apenas podía pagar y se mudó a un lugar más pequeño. Consiguió trabajo en una cafetería, soportando jornadas largas, clientes difíciles y un cansancio que parecía no terminar nunca. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba que no estaba sola. Había 2 pequeñas vidas dependiendo de ella. El embarazo fue difícil. Las noches eran largas, llenas de dudas, miedo e incertidumbre. Hubo momentos en los que quiso llamar a Sebastián, decirle la verdad, exigirle que asumiera su responsabilidad, pero siempre recordaba sus palabras. No eres suficiente. No quería que sus hijos crecieran sintiéndose así. Y entonces, llegó el día. El hospital era sencillo, lejos del lujo al que Sebastián estaba acostumbrado. El dolor era intenso, pero Valeria no gritó. Se aferró a la idea de que ese sufrimiento tenía un propósito. Y cuando finalmente escuchó el primer llanto, y luego el segundo, todo cambió. Son gemelos, dijo la enfermera con una sonrisa. 2 pequeños, idénticos, con ojos oscuros y profundos, los mismos ojos de Sebastián.
Valeria lo sostuvo con manos temblorosas, mientras las lágrimas caían libremente por su rostro. «Mis bebés», susurró. En ese instante, el dolor, el abandono, la traición, todo quedó en segundo plano. Ellos eran su nueva vida. Pasaron los años, y Valeria se transformó. Ya no era la joven insegura que dependía del amor de alguien más. Se volvió fuerte, independiente, resiliente. Trabajó duro, estudió en sus tiempos libres, y poco a poco logró darle a sus hijos una vida digna. No perfecta, pero llena de amor. Nunca habló de Sebastián. Para sus hijos, él simplemente no existía. Y aunque a veces, en la soledad de la noche, Valeria recordaba aquel amor perdido, ya no dolía igual. Se había convertido en una lección. Mientras tanto, Sebastián vivía otra realidad. Rodeado de lujo, éxito y aprobación familiar, hizo todo lo que se esperaba de él. Se comprometió con una mujer de su mismo círculo, asistió a eventos, dirigió negocios. Pero había algo vacío dentro de él. Nada lograba llenar ese espacio. Hasta que un día, en un evento benéfico en un hospital infantil, su mundo se detuvo. 2 niños. Gemelos. Con su misma mirada. Y detrás de ellos. Valeria. Part 2. El tiempo pareció detenerse. Sebastián sintió que el aire desaparecía de sus pulmones mientras observaba a los 2 niños. No podía apartar la mirada. Había algo en ellos, algo que no podía ignorar. Sus gestos, su forma de mirarlo, incluso la manera en que uno de ellos inclinaba ligeramente la cabeza, era como verse a sí mismo en un espejo del pasado. Y entonces, sus ojos se levantaron lentamente, hasta encontrarla. Valeria. Pero no era la misma. Había algo distinto en ella. Ya no había fragilidad en su postura, ni dependencia en su mirada. Estaba de pie, firme, con una serenidad que imponía respeto. Vestía sencillo, pero con elegancia natural. Su cabello recogido, su rostro sin excesos, y aún así, más hermosa que nunca. Más fuerte que nunca. Sebastián dio un paso hacia ella, sintiendo un nudo en el pecho que no sabía cómo deshacer. Valeria, su voz salió más débil de lo que esperaba. Ella giró lentamente. Sus miradas se cruzaron. Y en ese instante, todo lo que alguna vez fueron volvió a existir, pero solo por un segundo. Sebastián, respondió ella, con calma. Sin emoción desbordada. Sin rencor evidente. Eso lo desarmó más que cualquier reproche. Él volvió a mirar a los niños. Ellos, tragó saliva, son. Valeria no dudó. Sí. Son tuyos. El impacto fue inmediato. Sebastián retrocedió un paso, como si esas palabras tuvieran peso físico. Su mente comenzó a correr, intentando encajar piezas, recordar fechas, entender todo lo que había ignorado. ¿Por qué? Su voz temblaba, ¿por qué no me lo dijiste? Valeria lo observó en silencio por un momento, como si evaluara si merecía una respuesta. Porque tú ya habías decidido que yo no era suficiente para tu mundo. No iba a permitir que ellos crecieran sintiéndose rechazados antes de siquiera existir. Cada palabra fue un golpe directo. Sebastián bajó la mirada, sintiendo por primera vez en su vida el peso real de sus decisiones. No era un negocio fallido, ni una mala inversión, era algo mucho peor. Era una familia que nunca conoció. Se acercó lentamente a los niños, agachándose a su altura. Hola, dijo, con una torpeza que nunca antes había sentido. Los pequeños lo miraron con curiosidad, pero se acercaron más a Valeria, aferrándose a sus manos. Ese gesto, simple pero poderoso, le dejó claro algo. Él no era nadie para ellos. Se llaman Mateo y Nicolás, dijo Valeria, sin emoción. Sebastián repitió los nombres en su mente, como si intentara grabarlos para siempre. Son increíbles. Valeria no respondió.
Quiero estar en sus vidas, dijo él de repente, levantándose. Quiero hacer las cosas bien, quiero intentarlo. Ella negó suavemente. No se trata de lo que tú quieres, Sebastián. Se trata de ellos, insistió. Merecen tener a su padre. Y también merecen estabilidad, respondió ella con firmeza. Algo que tú no supiste dar cuando más importaba. El silencio cayó entre ambos. Sebastián sintió que cada palabra de ella era verdad, y eso dolía más. He cambiado, dijo finalmente. No soy el mismo. Valeria lo miró con una leve tristeza. Todos cambiamos, pero las consecuencias no desaparecen. Él no supo qué decir. Por primera vez, no tenía el control. Valeria tomó las manos de sus hijos. Nos tenemos que ir. Pasó junto a él sin detenerse, sin mirar atrás. Pero justo antes de desaparecer entre el pasillo, se giró una última vez. Y algo más, nunca se trató de ser suficiente para tu familia. Yo ya lo era todo, solo que tú no supiste verlo. Sebastián se quedó inmóvil, viendo cómo se alejaban. Sus hijos. La mujer que amó. La vida que pudo haber tenido. Todo, perdido por una decisión basada en orgullo y miedo. Esa noche, rodeado de lujo, en una casa llena de silencio, Sebastián entendió finalmente la verdad que había ignorado durante años. Había ganado todo lo que el mundo consideraba importante. Pero había perdido lo único que realmente importaba.